Ya, muy bien, chiquillos, vamos a comenzar entonces la clase de la continuación de endocrinología ahora, enfocándonos en una patología bastante importante y prevalente como es la diabetes. Comencemos. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase, primero la regulación de la glicemia desde el punto de vista endocrino. Hay dos hormonas que participan de manera importante en esta regulación. Una es obviamente la insulina, que es una hormona hipoglicemiante. Un exceso de insulina puede llevar a un paciente a la muerte, porque lleva a una condición que es un coma diabético, con una cantidad de glicemia que si baja de los 40 miligramos por decilitro, la muerte, ¿ya? Y la otra hormona que participa acá es una hormona que también se produce en el páncreas, pero con unas células distintas, unas células que se llaman células alfa. Y esa hormona es hiperglicemiante, que es el glucagón. Entonces estamos viendo que el páncreas, ¿ya? A pesar de que solamente tiene un 1% de toda su parénquima formado por páncreas endocrino, ¿ya? Va a tener un rol importante acá, con estas dos células. La célula beta, que produce insulina, que es la más importante de todo el glomérulo o el islote pancreático, ya la célula beta produce insulina, y la célula alfa, que es apenas un 20% de todo el islote, pero produce glucagón, ¿ya? Ambas hormonas son importantes que se manejen en la casa de un diabético. La insulina obviamente mantiene normalizada esta glicemia entre 70 y 100 miligramos de glucosa por cada 100 ml de sangre. Eso es el rango normal, 70 a 100. Pero en algunos casos encontramos que algunos pacientes, por ejemplo, que se inyectan insulina, principalmente pacientes geriátricos, se inyectan insulina sin haber tomado desayuno. Eso sería letal, ¿ya? Porque podríamos tener un paciente que se inyectó insulina en ayuna, cuando ya tiene una glicemia de 60 o 70 miligramos por decilitro, y al inyectarse insulina sin haber tomado desayuno, llega a niveles peligrosos que le puede ocasionar la muerte, ¿ya? Por lo tanto, en esos casos, o pacientes ya geriátricos, pacientes añosos que tienen más de 75, 80 años, siempre es importante tener una reserva de una hormona que se va a utilizar solamente en caso de emergencia, que es glucagón, ¿ya? El glucagón tiene que estar en la casa de un diabético, principalmente si una persona ya de edad avanzada, porque muchas veces puede ocurrir de que un paciente quedó solo en la casa, un paciente anciano, no tomó desayuno, se inyectó insulina y después te va a llegar a la casa y lo va a pillar inconsciente. No va a poder darle glucosa, no le va a poder dar un tecito cargado con azúcar, no le va a poder dar un jugo con azúcar porque está inconsciente. Entonces, la única manera de recuperarlo rápidamente es una inyección, ¿cierto?, intramuscular de glucagón. Ahora, si tiene un manejo de enfermería, lo ideal sería canular y colocar un suero glucosado de inmediato. Pero ¿quién tiene eso en la casa? Es una cuestión súper rara. Caso de emergencia, si no tenemos glucagón en la casa, si no tenemos suero glucosado que se le puede dar al paciente y no nos queda otra alternativa que llamar rápidamente a la ambulancia, pero previamente le vamos a tomar la glicemia al paciente para dar ese dato a la enfermera que hace el triage. O sea, paciente, qué sé yo, mi abuelo, 80 años, tiene una glicemia de 40 o de 30 miligramos por decilitro y va a mandar ahí un equipo rápido de la ambulancia con el suero glucosado, que siempre lo andan trayendo por lo demás, ¿ya? Hay dos tipos de insulina, ¿cierto? La insulina lenta, como dice su nombre, tiene un efecto de larga duración y se puede colocar una, incluso algunos pacientes solamente la requieren una vez al día. Por lo tanto, la vida media es muy larga. Y la insulina rápida tiene efecto extremadamente rápido, estimula los receptores de glucosa a nivel muscular y hepático extremadamente rápido y de tal manera que la glucosa comienza a bajar muy rápido. Paciente, por ejemplo, que tiene una hiperglicemia de 400 miligramos, que triplica el valor normal, conveniente en ese caso utilizar una insulina rápida para llevar rápidamente, pero un paciente que requiere solamente la mantención de la glicemia, o sea, mi abuelo, mis papás que tienen diabetes, se le va a dar una glicemia, o sea, una insulina lenta para no estarlo inyectando a cada rato. Entonces hay algunos pacientes que requieren, los que más requieren son solamente 3 inyecciones, una a la mañana, tarde, noche, pero hay algunos que solamente requieren una sola inyección cada 24 horas. Algunos, dependiendo de la fisiología del paciente, le va a ser mejor la inyección nocturna.
pero a otros la inyección de mañana, post desayuno. Entonces, dependiendo la fisiología de cada paciente, se adapta el horario también. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que un paciente, si tú le inyectas en la noche una insulina de acción lenta, en la noche ya el paciente dejó de comer. Entonces ya entra en ayuna y la insulina le sigue haciendo efecto. Por lo tanto, lo puede llevar a un nivel peligroso de glicemia extremadamente bajo. Pero a otros pacientes le anda muy bien. ¿Ah? Por lo tanto, ahí la fisiología corporal es ultra importante. Ahora, una cuestión importante acá. La insulina se produce por estas células beta. 70% del páncreas endocrino, 70%, es mucho, 70% del páncreas endocrino está constituido por células beta. Pero yo les dije que el páncreas, anatómicamente, probablemente lo vieron ustedes, y en su ramo de fisiología y anatomía también saben que ese páncreas apenas pesa 100 gramos. Eso es lo que pesa un páncreas. Pero un solo gramo de todo el páncreas es páncreas endocrino. Un gramo, nada. O sea, un gramo de todo su cuerpo es páncreas endocrino. Y de este gramo solamente el 70% corresponde a células beta productoras de insulina. Por lo tanto, 700 miligramos, menos de un gramo, controla la glicemia y controla prácticamente muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, un paciente, por ejemplo, diabético, que pesa, estoy inventando, 140 kilos. Si yo lo bajo a la mitad su peso corporal, lo bajo de 140 a 70, ahora requiere menos insulina. Y a lo mejor, con lo poco que produce, es suficiente para estimular los receptores de insulina. Y ya no tengo que inyectarle más insulina porque su masa es menor. Entonces, cuando el sujeto aumenta su masa corporal, no aumenta sus células beta, sino que las mantiene, pero tiene que dar abasto a mucha área. Por lo tanto, el simple hecho de bajar de peso en un paciente diabético hace que ocupe menos insulina exógena y utilice muy bien la insulina endógena. Ahora, la insulina es una hormona a ver, digámoslo así, la insulina es un anabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta la masa corporal. Entonces, si yo tengo dificultades con la insulina para aumentar los receptores de glucosa, ¿qué pasa con la glucosa que como? Queda circulando en la sangre. Entonces, si queda circulando en la sangre, estimulo de nuevo a las células beta. Y la célula beta tiene una sola respuesta, producir más insulina. ¿Captan? A eso lo llamamos resistencia a la insulina, porque la insulina no es capaz de estimular los receptores. Entonces, si no lo estimula, la glucosa sigue dando vuelta en la sangre y sigue estimulando el páncreas para que se produzca más insulina. Entonces, ¿qué le pasa a este sujeto que tiene insulinoresistencia? Como aumentó la insulina en su cuerpo, y esta es una hormona anabólica que hace que aumente su peso, engorda. Similar lo que ocurre, por ejemplo, a una mujer gestante que tiene diabetes gestacional, podría ocurrir que su glicemia se mantiene elevada. Si se mantiene elevada porque no hay aumento en los receptores de glucosa, va a aumentar la insulina. Y si aumenta la insulina pasa la barrera fetoplacentaria, pasa la placenta y llega al feto. ¿Y qué le va a pasar al feto? El mismo efecto, anabólico. O sea, el feto ahora comienza a aumentar de peso y ahora tenemos bebés macrosómicos que pueden pesar 4 kilos, 4 kilos y medio. ¿Ya? Entonces, entonces ahí tenemos una situación también. Eso va a ser una cesárea programada. ¿Ya? Bueno, vamos a ver los criterios diagnósticos y la fisiopatología en alteraciones en el metabolismo de la glucosa, algunas cosas ya hemos avanzado, y la resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. Esos son los puntos que vamos a ir viendo. Primero, regulación de la glicemia. Como habíamos comentado, entonces, ahí tenemos el páncreas, lo vamos a indicar acá con el puntero, ahí está, un páncreas que está en esta curva del duodeno. Ustedes saben que acá está el estómago, después se continúa estos 20 centímetros de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y tenemos el páncreas. Páncreas con sus tres porciones, ¿cierto? Esta zona es la cabeza, la que está adosada a esta curva, el cuerpo y finalmente la cola. Ya después vamos a ver algunas patologías importantes que afectan también al páncreas, pero sabemos que un cáncer, por ejemplo, que afecta la cola del páncreas es mucho más resecable quirúrgicamente
que un cáncer que afecta a esta zona de la cabeza pancreática. Porque aquí están todo el colédoco, todos los tubos, el conducto principal también del páncreas, que si se extrae ya no habría salida de esta secreción hacia el duodeno. El páncreas tiene una función muy importante en la digestión, ¿cierto?, de moléculas como podrían ser azúcares, ¿qué más? Proteínas y grasas. El páncreas produce tres enzimas principales. Una es la amilasa, que rompe la molécula grande de almidón y lo traspasa y lo transforma en glucosa. Tiene proteasa, rompe proteínas y lo transforma en aminoácidos, pero también tiene lipasas, que rompe estos complejos grandes de grasa y colesterol y lo deja en moléculas mucho más pequeñas, de cadena corta, más fácil de absorber. Entonces, acá tenemos la diabetes mellitus. Fíjense que tenemos el páncreas, produce insulina y lo natural es que se vaya. ¿Qué es lo que tiene que producirse acá? ¿Cómo actúa la insulina? La insulina actúa principalmente en tres células, ¿ya? Músculo, hígado y neuronas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la insulina? Cuando llega la insulina y toca la célula, estimula que unas proteínas citoplasmáticas se estructuren dentro de esa célula muscular y se exprese hacia el exterior. Esos son los receptores de glucosa. Se llama GLUT4, ¿ya? GLUT4, para músculos, para hígado. Para las neuronas son una molécula distinta, pero son GLUT6, de otro tipo, ¿ya? Eso es lo normal. Si acá el sujeto produce insulina y no se produce ese efecto de la presentación de, qué sé yo, de GLUT, molécula receptora de glucosa, el sujeto va a tener resistencia a la insulina, porque su glucosa siempre va a estar elevada, ¿ya? Tenemos la diabetes tipo 1, fallo de páncreas para la producción de insulina. Se ha visto, por ejemplo, que el páncreas puede fallar por enfermedad autoinmune, y eso es lo que ocurre generalmente en la diabetes tipo 1 y tipo 2. Hay una causa y un componente genético también. Entonces, si falla la producción de insulina, el tratamiento de este paciente obviamente es la inyección de insulina, ¿ah? Nada más, ¿ah? Y esto ya prácticamente de nacimiento. ¿Qué célula falló acá? La célula beta, ¿ya? La tipo 2, se produce insulina, ¿ya? La glucosa actúa, pero fíjese que aquí tenemos un problema con el receptor de insulina. Entonces el sujeto puede incluso tener una abundante cantidad de insulina, pero que no va a tener efecto, ¿ya? Ahora, la insulina, al estar constantemente elevada, produce un mayor trabajo de la célula beta. Para que la célula beta trabaje mucho más, tiene un esfuerzo mitocondrial muy alto. Si hay mucho esfuerzo mitocondrial en la célula beta produciendo insulina, ¿qué ocurre? Cuando hay mucho esfuerzo mitocondrial, hay una generación de lo que se llama especie reactiva al oxígeno que termina destruyendo la célula beta. Y eso es lo que cae, ¿ya? Bien, veamos algunas cosas. La glicemia ya saben lo que es. Hemia, sangre, glucosa en sangre. Valor normal entre 70 ¿y cuánto? 100 miligramos por decilitro. ¿Para qué se necesita azúcar en el torrente sanguíneo? Y a esta altura, ¿saben para qué? Necesitamos ATP. La glucosa entra a la célula gracias a la insulina, si no, no puede entrar. ¿Qué hace la insulina? Estimula los receptores GLUT4. Entra la glucosa por ese receptor de glucosa, GLUT4, y en el interior de la célula, la glucosa se fragmenta en dos moléculas de ácido pirúvico, piruvato, ¿ya? Entonces se requiere para la síntesis de ATP, ¿ya? ¿Por qué es necesario regularla? Porque una falta de glucosa genera menos ATP y el corazón, el diafragma, toda nuestra energía decae. Pero si hay mucha glucosa, la glucosa en exceso va a hiperglicosilar nuestra proteína. Y esa hiperglicosilación, ese exceso de glucosa, puede afectar la retina. Y si se afecta la retina porque está llena de azúcar, el sistema inmunológico dice, aquí hay una proteína, pero no es la que yo conozco, porque hay muchas moléculas de glucosa. Y el sistema inmune la puede atacar a esa retina o a esos nervios, ¿ya? Por lo tanto, hay falla en la conducción eléctrica nerviosa, los vasos capilares de la retina se hacen mucho más rígidos, por lo tanto se pueden romper,
tiene mucha implicancia tener alta la glucosa o baja la glucosa. Por eso es necesario regularla, para que todo nuestro sistema corporal funcione en homeostasis. Si la fibra nerviosa está hiperglicosilada, recuerden ustedes que un axón nervioso está envuelto por mielina, pero esa mielina es lípido y proteína, ¿cierto? Si esas proteínas están con un exceso de glucosa, la transmisión eléctrica a lo largo del axón es deficiente. Por lo tanto, baja la sensibilidad de ese paciente. Y por eso vemos algunos pacientes que se pueden estar cortando la uña de los pies, no sienten y se cortan el pulpejo y no lo sienten, hasta que ven el charco ahí de sangre. ¿Mm? Bien. ¿Qué regula la glicemia? Ya saben, principalmente estas dos hormonas, que son la insulina y glucagón, principalmente. La regulación de la glicemia. La glicemia o glucemia, lo mismo, es la medida de concentración de la glucosa libre de la sangre, suero o plasma sanguíneo. Y ahí están los valores normales, 70 a 100 miligramos por decilitro de sangre. Diabetes, 126 miligramos o más por decilitro de sangre. Prediabetes, entre 100 y 125. Y normal, de 99 miligramos hacia abajo. ¿Ya? Pero un paciente, para que sea considerado diabético, tiene que tener dos mediciones alteradas con un intervalo de tiempo no menor de 3 días para ser considerado diabético. No, un solo valor no nos da el diagnóstico, ¿ya? Y vamos a ver que hay otras moléculas muy importantes para el diagnóstico de la glicemia, ¿ya? Para el diagnóstico, en este caso, de la diabetes, como podría ser la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué es importante la hemoglobina glicosilada? Porque la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos tiene una vida media de 100 días, 100, 120 días. Por lo tanto, eso me da el historial de la glicemia de ese paciente durante los últimos 3 meses, 3 o 4 meses. ¿Ya? Los valores normales de la hemoglobina glicosilada son hasta 5,6%. ¿Ya? De ahí hacia arriba, ya el paciente está con la hemoglobina hiperglicosilada. La línea plana central representa el nivel óptimo de glucosa en sangre, la homeostasis. ¿Ya? Cuando el nivel de glucosa se eleva, ya, el páncreas secreta insulina y cuando el nivel es demasiado baja, el páncreas secreta glucagón. Entonces, si un paciente está en ayuna, ustedes no tomaron desayuno y salieron en la mañana a la universidad o al trabajo, ¿qué está muy activo? ¿Qué célula está activa si no tomaron desayuno? Del páncreas. ¿Pero qué célula? Alfa, chiquillos, alfa. Alfa, alfa. Faltaron dos cafés. Alfa, alfa, alfa. Entonces la célula alfa va a producir glucagón. ¿Y eso qué va a hacer? Que el glucógeno que está de reserva en el hígado se fragmente, se hidrolice, ¿cierto? Este glucógeno que está en el hígado es insoluble con el agua. El hígado está lleno de sangre, lleno de suero, lleno de agua, pero no se suelta glucosa, porque ese glucagón es glucosa pero insoluble. Pero si viene el glucagón, la hormona, va a romper el glucógeno y lo transforma en glucosa. Y eso es muy soluble. Si no, cuando ustedes se han dado cuenta, cuando le echan azúcar a un cafecito, ¿cierto? A un tecito, se disuelve rápidamente. Si le echaran ahí glucógeno, eso no se disuelve, a no ser que sea de manera enzimática. ¿Ya? En consecuencia, cada vez que nosotros almorzamos, ya, aquí, por ejemplo, cuando tenemos niveles elevados, aquí tomamos desayuno, ¿ya? Y después al mediodía o a la 1 de la tarde vamos a almorzar, está la glicemia alta. Cuando estamos con la glicemia alta, ¿qué célula está hiperactiva? La beta, produciendo insulina, que va a estimular los receptores GLUT4, ¿de dónde? Del músculo, ¿ya? Y del hígado. Músculo e hígado. ¿Captaron, chiquillos? ¿Qué va a hacer el músculo ahora con GLUT4? Absorbe la glucosa que está circulando y la almacena en su interior como glucógeno. Ahora, eso, toda la comida que estamos consumiendo durante el día, nos da una reserva de glucógeno de aproximadamente 70 gramos. Esa es nuestra reserva. Estamos fagocitando, comiendo, ¿cierto? Algunos carbohidratos, aunque no queramos consumir carbohidratos, pero siempre va a entrar algo de carbohidrato a través de la dieta y eso se almacena como glucógeno. Por lo tanto, durante la noche, nuestras 5, 6, 7, 8 horas de sueño,
ese glucógeno se comienza a disolver y se transforma en glucosa. ¿Qué hormona hace eso? El paso de glucógeno a glucosa. La señorita el café. Glucógeno a glucosa, ¿qué hormona será? La célula alfa y será la hormona, por lo tanto, glucagón. Glucagón aumenta la glicemia. ¿Ya? Ok. Pero fíjense que ahora estamos llegando a las 7 o 8 de la mañana. Ya el hígado ya no tiene más reserva de glucógeno, se acabó. Pero tenemos algo de emergencia, otra hormona. ¿Cuál será? Porque yo le dije que el glucógeno que se almacena en el hígado se acaba en algún momento. Ya no hay más reserva de azúcar en el hígado. Durante toda la noche durmieron 5, 6 horas, 7 horas, el cortisol. Por eso en la mañana el cortisol en ayuna ahora subió. ¿Para qué? Para que el hígado haga o produzca nueva glucosa. Y ese proceso lo llamamos gluconeogénesis. ¿Ah? Gluconeogénesis. Pero la gluconeogénesis del cortisol viene a partir de las proteínas. ¿Ah? ¿Captaron? ¿Ah? Se come el músculo. Por lo tanto, si usted hace ayunos prolongados durante mucho tiempo, el músculo paga las consecuencias. Y ahí tenemos el efecto paradójico de los fisiculturistas. Porque el estrés de hacer ejercicio genera cortisol. Y claro, tiene una acción catabólica y ellos lo que buscan es justamente lo contrario, anabolismo. Por lo tanto, la cantidad de ejercicio tiene que ser muy calculado. O si no, buena alimentación y si usted consume, por ejemplo, aminoácidos antes del ejercicio, no hace catabolismo de sus músculos, sino que hace catabolismo de los aminoácidos que ingirió para el ejercicio. Por eso tiene tanto éxito en la proteína y los fisiculturistas compran tarros de proteína. ¿Mm? ¿Ok? Ya, eso ha sido la clase de hoy día. Veamos, entonces, continuamos con el páncreas. ¿Ah? Entonces tenemos la célula alfa, la célula beta, ya estamos claros con eso. ¿Cuál es la más abundante, la alfa o la beta? No, pues chiquillo, ¿eh? La beta, beta. Ya. Lo que diga ahí su compañero es lo contrario, la beta. ¿Ah? La beta, la célula beta. ¿Ah? La beta produce insulina. ¿Ah? Cuando se está en ayunas. Porque la alfa produce glucagón que es hiperglicemiante, levanta la glicemia. En cambio, la insulina baja la glicemia. Por eso los diabéticos se inyectan insulina, pero esa viene de la célula beta, que es la más abundante. Claro, es que ahí no hay otra. A ver, para que la célula beta produzca o libere insulina, va a estar bañada. A ver, imagínense que este puño es la célula beta y ustedes se comieron un sándwich con mucho carbohidrato y una Coca-Cola con mucho azúcar y café con harta azúcar. Entonces tiene la célula beta acá. Ese azúcar entró a partir del sistema digestivo a la sangre y va a viajar con la sangre, esa glucosa, hacia la célula beta y la va a bañar a la célula beta. Pero la célula beta tiene receptores, no, no hay que estimular a la célula beta, porque la célula beta ya tiene receptores para la glucosa, no hay que estimularla con nada. Entonces tiene receptores para la glucosa, entró la glucosa a la célula beta y va a responder de una sola manera a la célula beta, que es produciendo insulina. Y la célula hepática, el músculo de la neurona requiere un estímulo, que es la insulina, para que produzca receptores de glucosa. Y ahora con todos mis músculos y mi hígado, como ahora tiene receptores de glucosa, toma la glucosa y la mete al interior del citoplasma y la esconde. Y ahora la glicemia comienza a bajar. ¿Y qué hace ese hígado con esa glucosa? La almacena como glucógeno. Y el músculo almacena también un poquito como glucógeno, pero la utiliza para generar piruvato para que nos podamos mover. Por lo tanto, la mayor reserva de glucógeno en nuestro cuerpo, ¿en qué músculo estaría, chiquillos? La mayor reserva de glucógeno tiene que estar en algún músculo que no descansa jamás. El corazón ahí está la grande reserva de glucógeno. Entonces, en caso de emergencia, si nos quedamos sin azúcar, el corazón no puede decir me voto a huelga a 3 minutos. Va a tener su propia reserva de emergencia de glucógeno. Porque en algún momento el hígado se le van a acabar las reservas también.
pero el corazón no puede dejar de funcionar, ¿ya? Ahora, si este paciente tiene una hipoglicemia, naturalmente todos entramos en estos 70 miligramos, 72, 73 miligramos en la mañana, porque estamos durmiendo y despertamos. Y ahí entra en juego el cortisol, que va a hacer gluconeogénesis. Glucoazúcar, neo es nuevo, génesis es nacimiento de algo, ¿ya? Bien, entonces estamos con este páncreas. Y esto ya lo sabemos. Es un órgano situado en el abdomen. ¿Cómo? A las cuentas cuando ya empieza a actuar en cortisol. El cortisol es en extremo rápido. Por ejemplo, cuando ya se acaban las reservas de... Todo depende de las reservas de glucógeno. Si usted el día anterior fue a un cumpleaños y comió torta y bebida y muchas cosas, en vez de tener 70 gramos de reserva de glucosa, a lo mejor tiene 140. Y eso le puede durar muchas horas. Pero la media, por ejemplo, son de 6 a 8 horas, en promedio, con una dieta normal, ¿ya? 6 a 8 horas. Y por eso, pero 6 a 8 horas sin comer nada, ¿ya? Por eso, cuando nosotros despertamos tenemos los niveles altos de cortisol porque el organismo ya no tiene reserva. Eso ya. A ver, leámoslo. Es un órgano situado en el abdomen que tiene secreción exocrina. La secreción exocrina, exo significa externo, y aquí no estamos hablando de hormonas, sino que estamos hablando de enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? Lipasas para los lípidos, amilasa para la glucosa, ¿cierto? Y las proteasas, ¿ya? Proteasas, lipasas, amilasas, ¿ya? Por lo tanto, son enzimas digestivas que pasan al intestino delgado, específicamente al duodeno, pero también tiene secreción endocrina formada por hormonas que pasan a la sangre, como la insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina. Después vamos a ver por qué es importante también esas dos hormonas en la regulación, principalmente la regulación, ¿ya? Del páncreas exocrino, pero también del páncreas endocrino, ¿ya? Son hormonas, el polipéptido pancreático y la somatostatina regulan la función pancreática, ¿ya? Insulina. Es una hormona polipeptídica, ya saben lo que significa eso. Péptido. Cuando hablamos de péptido, siempre son aminoácidos. Si decimos acá polipeptídica, es que tiene muchos aminoácidos. Esta hormona tiene 50 aminoácidos. Es una proteína grande, ¿ya? Formada, acá está, por 51 aminoácidos. ¿Por qué no podemos consumir la insulina y solamente tiene acción si la inyectamos intramuscular, abdominal o en el tejido adiposo? O directamente a la sangre cuando se quiere que tenga un efecto inmediato. No se puede consumir porque al llegar a los jugos gástricos se rompe como cualquier otra proteína. La proteína al llegar al estómago, las proteínas en general, se proteolizan porque hay proteasas en el estómago. Si yo consumo, por ejemplo, a ver, el veneno de la cobra, si me lo inyecto acá, me muero. Pero si me tomo un trago de veneno, ¿me muero o no? No, porque el estómago desarma esa proteína completamente. No es mortal, ¿ah? A no ser que tuviera justo una herida sangrante en la mucosa, ¿ah? No se le vaya a ocurrir buscarse una cobra por ahí, ¿ah? A buscar una cobra en el zoológico. ¿Ah? ¿Hay un licor de cobra? Sí, con media cobra. ¿Con media cobra? No, mira, mira. Teniente. Ustedes practican los rituales de la Biblia negra, lo caché. ¿Ah? Biblia satánica. Son venenos de cobra y sangre de gato. ¿Ah? Pero son interesantes, sí. ¿Ah? Producida y secretada por las células beta y los de Langerhans. Eso ya lo sabemos, chiquillos. La insulina hace que el hígado transforme más glucosa en glucógeno, proceso denominado glucogenogénesis. O sea, la insulina hace que el hígado transforme más glucosa en glucógeno para mantenerlo ahí en reserva, guardadito. ¿Ya? Entonces transformamos más glucógeno. Promueve la formación y presencia de receptores de GLUT que ya le había mencionado. GLUT4, ¿ya? Que se une a la glucosa para endocitarla. Entonces eso es importante. La insulina hace que se exprese un receptor. Sin insulina, el receptor GLUT4 está dentro de la célula muscular, dentro de la célula hepática, escondida en el citoplasma. Está flotando, pero escondido.
no se está mostrando al exterior. Pero basta con que la insulina toque el receptor de insulina en el hígado y en el músculo para que GLUT4 se exprese en la superficie de la célula. Y si se expresa este GLUT4 en la superficie de la célula, le queda solamente una opción: agarrar la glucosa que va a pasar, tomarla y después endocitarla, meterla al citoplasma. ¿Qué pasa con esa glicemia? Comienza a disminuir porque salió la sangre. ¿Y qué le pasa al sujeto? Ahora tiene ATP, tiene energía. ¿Entienden? Entonces, de nuevo, promueve la formación y presencia de receptores GLUT4 que se unen a la glucosa para endocitarla y su posterior fosforilación a glucosa 6-fosfato. Si se fosforila la glucosa a glucosa 6-fosfato, fácilmente se une a otra molécula de glucosa 6-fosfato y a miles más. Y a esa unión entre muchas moléculas de glucosa 6-fosfato lo llamamos glucógeno. ¿Captaron? Entonces son como miles de ladrillos, millones de ladrillos que se van amontonando y eso forma una capa insoluble. Entonces ya no se va a disolver solamente con agua, es muy estable. ¿Cómo se va a disolver ese glucógeno? Con una hormona, que es el glucagón. ¿Qué célula produce glucagón? Alfa, alfa, alfa. Muy bien. Entonces, glucagón, es una hormona también peptídica, 29 aminoácidos, cuya principal función es estimular la producción de glucosa por el hígado, aumentando así la glicemia. ¿Ya? Entonces el hígado va a producir más glucosa también. ¿Ah? Estimula la producción de glucosa por el hígado, pero de una glucosa que también tenía de reserva, en forma de glucógeno. Pero en caso de emergencia puede actuar igual que el cortisol. Podría transformar aminoácidos, principalmente triptófano, hacia glucosa. ¿Ya? Similar a lo que hace el cortisol. ¿Ya? Bien, esta hormona es secretada por las células alfa. ¿Ya? ¿Qué porcentaje del páncreas endocrino corresponde a célula alfa? La mitad, 20%. 20%. Porque el 70% era célula beta, 20% es célula alfa, me queda solo un 10%, ¿ah? Que son células gamma y células delta, ¿ya? Que producen somatostatina y polipéptido pancreático. Pero la mayor porción del páncreas endocrino es productor de insulina, por lo tanto 70%, y productor de glucagón solamente un 20%, que es productor de qué? De estas células que son células alfa que va a producir glucagón, muy poquito, pues 10% no. No, 20%. Era para ver si están atentos. 20% de célula alfa. ¿Ya? Ya. Entonces, chiquillos, vamos a ir ahondando en el mismo tema. Esto va a entrar por saturación esa neurona hipoglicémica. Efecto que tiene la secreción de insulina y glucagón. Ya, miren, si estaban fermentando, ahora pongan atención. Nivel bajo de glucosa. ¿En qué momento tenemos los niveles bajos de glucosa? En ayuna. No hemos comido. ¿Ya? No hemos comido. O nos hemos alimentado mal durante el día. ¿Ya? ¿Qué, qué célula va a detectar esa glicemia cercana a los 70, que es el límite inferior? Solamente una, la célula alfa. 20% del lote pancreático, antiguamente llamado islote Langerhans, actualmente llamado islote pancreático, lo detecta. Tiene receptores, pero estos receptores van a ser estimulados por esta hipoglicemia, aunque esté normalita, 70, 72 miligramos, y aquí el hígado descarga glucosa en sangre. ¿Qué transformó en qué? Glucógeno en glucosa. Y se restablece la glicemia. Y eso me mantiene en valores entre 70 y 100 miligramos por decilitro de sangre. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Nivel alto de glucosa. Sujeto que va al McDonald's, 3 Coca-Cola al día, con harta azúcar. Aquí está la glucosa muy elevada. Aquí se va a estimular otra célula, la célula beta. Entonces la célula beta va a producir insulina. ¿Ya? Insulina segregada por las células beta del páncreas. Si el sujeto no la transforma en energía, la tiene que almacenar de alguna manera. Y ahora la almacena como grasita. Esto es siniestro.
Porque tenemos dos tipos de adipocitos. Un adipocito que ya lo tengo en abundancia, que es el abdominal, que es distinto al adipocito que tengo en los brazos, en la cara y en las piernas. El adipocito abdominal, chiquillo, es feroz, es distinto, porque produce otra molécula, produce moléculas proinflamatorias. Y las moléculas proinflamatorias generan especies reactivas al oxígeno. Y esa especie reactiva al oxígeno me envejece más rápido y me predisponen a otras patologías, especialmente cáncer. Y por eso, después vamos a hablar más adelante del síndrome metabólico, el sujeto que tiene grasa abdominal. No sé, para los médicos no le importa tanto la grasa a los brazos, a los nutricionistas sí, pero al médico, al nutriólogo, le interesa más, y al endocrinólogo, la grasa abdominal. Si el sujeto tiene colesterol elevado y diabetes y grasa abdominal, tiene lo que se llama síndrome metabólico y su cuerpo está funcionando en otra frecuencia y lo predispone a muchas otras patologías. ¿Ya? Continúa. Si cualquier pregunta la hacen de inmediato, ¿no? ¿Ya? Bien, la glucosa en sangre, esto es un sujeto normalito. ¿Ah? Nivel de insulina y glucosa, la glucosa en sangre, ya. Acá tuvo un alza de la glicemia después del desayuno, ¿ya? Es normal. Y sube también después del desayuno, va a subir la insulina porque hay más glucosa. Sube la glucosa y al mismo tiempo sube la insulina. Aquí está a punto de almorzar, está baja la glucosa, está baja la insulina. ¿Almorzó? ¿Qué aumentó? La insulina. ¿Por qué subió? Porque entró más glucosa a su sangre. ¿Qué hizo la glucosa? Bañó, ¿cierto?, a la célula beta. Y la beta tiene una sola respuesta, producción de insulina. Si esa insulina no es capaz de estimular los receptores de glucosa, ¿qué va a pasar con la glucosa? Sigue subiendo, se almacena. Pero fíjese lo siguiente. Si esa insulina no tiene efecto, la glucosa sigue subiendo, pero el páncreas sigue siendo bañado por glucosa y sigue produciéndose más insulina. Eso lo llamamos resistencia a la insulina. Y la glucosa entonces se almacena, como dice su compañero. Pero se almacena como glucógeno, pero el hígado tiene una reserva limitada, y el resto de la glucosa se va a almacenar como grasa. Claro, por todos lados, especialmente a nivel abdominal. ¿Ya? Claro. ¿En qué momento se secreta insulina? Entonces después de cada comida, punto. Eso resume todo, ¿ya? A esa pregunta. ¿Ya? Ya, ¿qué más tenemos acá? De nuevo, a ver, alto nivel de glucosa, llegan al páncreas, va a estimular a la célula, ¿qué célula? Beta, o sea, a producir insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Va a transformar la glucosa en glucógeno y se almacena. ¿Dónde ocurre ese almacenamiento? En hígado, pero también en músculo, en todo el músculo, ¿ya? En caso de emergencia, ¿ya? Principalmente en el músculo cardíaco, ¿ya? Bajan los niveles de glucosa. ¿Qué pasa si bajan los niveles de glucosa? Se estimulan otras células, ¿cierto? ¿Qué células serán? La célula alfa, para producir glucagón, glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Transforma el glucógeno en glucosa. Pero si eso se acaba, ya vienen los glucocorticoides, que van a transformar, porque ya el sujeto no tiene reserva de glucosa. Por lo tanto, tiene que fabricar una nueva glucosa donde no existe. ¿De dónde? De las proteínas, de los aminoácidos. Y eso lo llamamos gluconeogénesis. ¿Ah? Fácil la diabetes. Funciones del hígado. El hígado sintetiza casi la totalidad de la proteína. El hígado es un extremo importante, chiquillos. El hígado funcionalmente es una máquina muy, muy importante. ¿Qué hace el hígado? Secreta alguna hormona, pero también secreta o tiene una importancia en la producción de algunas proteínas. ¿Cómo cuáles? ¿Quién se quiere ganar una décima? Y levanta la mano. No, eso es para que despertaran. La proteína de la coagulación, las proteínas de la coagulación son muy importantes, ¿cierto? Pero también hay otras proteínas, las que regulan la presión arterial. ¿Cuál es la proteína que regula la presión arterial? Una décima, ya una décima. ¿Quién levanta la mano? La albúmina. La albúmina.
La albúmina. Entonces, el hígado produce todos los factores de la coagulación. Síganme, es importante que se entienda. Después van a ver el video, le va a quedar mucho más claro, pero si me siguen lo van a entender y después llegan a la casa a fermentar, no hay que estudiar. Si me entienden acá estamos listos. Entonces produce proteína, factores de la coagulación. ¿Estamos claros ahí, cierto? La importancia es obvia. Coagulación. No hay nada más que estudiar. Pero la albúmina, ¿qué hace la albúmina? Atrapa agua. Atrapa el agua. Por lo tanto, la albúmina que está dentro de un vaso sanguíneo mantiene el agua en su interior. La albúmina. Y la albúmina, a eso, la mantención de agua en el interior del vaso sanguíneo, lo llamamos presión coloidosmótica. Coloidosmótica, o también llamada presión oncótica, para que el agua se mantenga en el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, un paciente que tiene deficiencia en el metabolismo de la glucosa, tiene insulinoresistencia, está predispuesto a tener hígado graso. Y la grasa, ¿dónde se almacena? No se almacena en adipocito, sino que se almacena en el hepatocito. Por lo tanto, el hepatocito ya no funciona bien, porque está lleno de grasa. Ya no tiene ribosoma, aparato de Golgi para funcionar. Entonces, el hígado graso tiene distintos grados. Grado 1, por ecografía, cuando el hígado graso es menos de un 33%. Si el hígado graso está entre un 34 y un 66% de grado 2. Y lo más siniestro es un hígado graso que más del 66% es grasa. Ese es grado 3. Entonces la función hepática ya está por el suelo. Entonces este paciente ya no produce tantos factores de la coagulación. Se corta o hace hematoma espontáneo. Un síntoma, un cirrótico. Hematoma. Se golpea, así se tocó y ya le quedó un hematoma. ¿Ah? Hematoma. ¿Qué pasa con la presión oncótica del paciente o coloidosmótica? Se pierde porque ya no hay albúmina. ¿Quién produce la albúmina? El hígado. Entonces, si ya no hay albúmina, ¿qué le pasa al agua de sus vasos sanguíneos? Se escapa porque no hay albúmina. Por lo tanto, ahora se le acumula en el peritoneo y anda con una guatita de cervecero. Claro. Le falta albúmina, claro. Entonces, en ese caso el paciente tendría no solamente grasa, por lo que estamos diciendo en su abdomen, sino que además tiene agua, líquido acítico, una citis. Y vemos esos cerveceros que realmente tienen hígado graso de distintos grados, grado 1 menos el 33%, les dije. Grado 2 entre el 33 y el 66% del hígado está lleno de grasa. Y más del 66%, entonces va a tener grasita acá en el abdomen y se le ve una ponchera, pero además tiene agua y se le ve una doble ponchera. ¿Ya? Hígado graso. Cuando no es alcohólico, es rápidamente reversible. El hígado graso en general es reversible. Cuando es alcohólico, cuesta un poquito más, pero si el sujeto deja de consumir grasa, o sea, alcohol, su hígado, esto se revierte porque el hígado, las células hepáticas se pueden regenerar muy bien. El hígado graso se revierte muy bien. El hepatocito se revierte y se mejora. Tanto es así que usted puede sacar un lóbulo completo, el cirujano saca un lóbulo completo del hígado y a los 4 o 5 días ya tenemos un lóbulo regenerado. No. La pregunta de su compañero con respecto a la cirrosis. La cirrosis puede ser por alcohol porque ahí, en este caso, murió el hepatocito. Ya no solamente que hay un hepatocito lleno de grasa, sino que muere y es reemplazado por una célula que se llama miofibroblastos. Y acá los miofibroblastos producen colágeno, que genera la fibrosis y la cirrosis. Pero basta con que muera el hepatocito para que se genere cirrosis. ¿Por qué otra causa puede morir? Hepatitis viral. Sujeto que tiene una hepatitis C, una hepatitis D, una hepatitis E o una hepatitis B, la A no tanto, pero B, C, D y E, si esta célula se revienta, muere, es reemplazada por una célula que se llama miofibroblasto que produce fibra de colágeno. ¿Y qué es la cirrosis? Un hígado lleno de colágeno. ¿Se fija? Entonces, yo saco de esta lista a la hepatitis A, porque la hepatitis A causa un daño hepático, pero el sistema inmunológico combate al virus y lo elimina.
y la transmisión de la hepatitis A es principalmente orofecal. ¿Ah? Usted va por ahí a un restaurante siniestro, está contaminado, ¿cierto? Con un sujeto, el chef, que se mete los dedos en la nariz, quizás por dónde, y contamina su sándwich. Oh, qué tenebroso, ¿ah? Tenebrosa. Entonces, esa es la vía de contaminación de la hepatitis A. Sí, pero es suyo. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo que dice su compañero es cierto, porque el cepillo de dientes tiene que estar tapado, porque cuando se tira la cadena se producen micropartículas virales que suben y se llena, se llena. Por eso, la tapa tiene que estar abajo y lo que hace mucha gente es que tienen un baño para del do y otro para los dientes y todas las cuestiones. Llegamos a la cocina. Claro, claro, pero lo que dice su compañero, si está la tapa abajo, la probabilidad es mucho menor, pero no es cero. Sí, Claro, hay un video donde se muestra. marcación fluorescente. Sí, No puedes tirar claro. Ahí se marca, sí lo vi, marca todo el baño y las paredes. con la tapa abajo. Claro. Y tiene el cepillo de dientes al lado. Y, lo, ocu- y, ¿ah? Y ahí lo ocupa la visita, ¿cierto? La gente. Su baño. No, el cepillo de dientes, no sé qué visitas tiene para compartir. Bueno, el cepillo de dientes, pero. ¿Ah? Claro. El cepillo de dientes. Entonces el hígado sintetiza casi la totalidad de las proteínas. La albúmina, ya lo dije, factores de la coagulación. Síntesis de colesterol. El hígado sintetiza colesterol. HDL, VLDL, todas las moléculas. Hay un colesterol bueno acá de alta densidad que tiene muchas proteínas que barre el colesterol de la arteria y lo mete de vuelta hacia el hígado. Lipoproteína de alta densidad. HDL, la mejor. Mientras más alto, muy bueno, fantástico, tiene una escoba muy buena. Porque esa ese HDL, el colesterol bueno, es una escoba que va a barrer todas las paredes endoteliales de sus capilares y de sus vasos sanguíneos y sus arterias y va a capturar moléculas de colesterol, va a barrer eso y lo va a llevar de vuelta hacia el hígado y le va a limpiar la arteria. Ahí tenemos la dieta mediterránea. El aceite de oliva, omega 3, aumenta el HDL. ¿Y qué es el HDL? Ya sabemos que es el colesterol, moléculas de colesterol que está fabricando, pero el hígado los fabrica de alta densidad, se llama de alta densidad porque tiene mucha proteína y precipita, tiene una densidad muy alta porque son proteínas, HDL. Entonces, ese colesterol que lo fabrica el hígado en un hígado sano. ¿Ya? Síntesis de glucosa a través de como ya saben, gluconeogénesis. Ahí está al revés, pero gluconeogénesis. ¿Ya? Metabolismo es el principal elemento de la homeostasis de la glucosa plasmática, ¿ya? Mediante la neoglucogénesis, la glucogenólisis. ¿Qué será glucogenólisis? El nombre lo dice. Siempre que veamos acá lisis, es ruptura. ¿Pero de qué? Del glucógeno. Recuerdan que el hígado es la principal reserva de elementos, del glucógeno, ¿ya? Y la síntesis de glucógeno. Obviamente lo sintetiza a partir de la glucosa de la dieta, siendo crucial en situaciones de ayuno o estrés exagerado, lo que ya habíamos conversado. ¿Ya? Mantiene el balance del colesterol. ¿Ya? Lo normal, el colesterol es que tengamos sobre 35 miligramos por cada 100 ml de sangre. Eso es beneficioso, sobre 35. Mediante la regulación del metabolismo de las lipoproteínas, la producción de sales biliares. ¿Por qué es importante acá la producción de sales biliares? Las sales biliares caen del hígado hacia la vesícula y la vesícula hacia el duodeno. ¿Qué hacen las sales biliares? Emulsionan la grasa. Nada más. ¿Qué significa eso? Que yo para este 18 me voy a comer un asado cordero, ¿ya? Pero toda esa grasita que va hacia el duodeno se podría quedar pegado ahí, en las paredes del intestino delgado. ¿Cómo se evita eso? Emulsionándola. ¿Quién emulsiona esa grasa para que no se quede pegada ahí? La bilis. Entonces la bilis es lo mismo que hace un detergente de lavalosa, ya si lo imaginamos así, disolver eso, para que sea después mucho más absorbible. Entonces el sujeto
por ejemplo, que le saca la vesícula y no tiene reserva de bilis, va a estar 3 meses sin poder comer tanta grasa porque se le pega a las paredes. Después llega la homeostasis con el tiempo, pero en un comienzo no puede consumir grasa porque se queda todo pegado. ¿Ya? Sujetos que tienen mal funcionamiento de la vesícula, ¿ya? Consumen grasa y no se disuelve rápidamente en su duodeno. Tienen intolerancia a la grasa, ¿ya? A medida que el sujeto va entrando en edad, ¿ah? Cuando teníamos 15, 20 años, 25 años, comíamos un asado de cordero lleno de grasa y una Coca-Cola bien fría y no pasaba nada. Hoy día, hoy día es siniestro porque hacemos eso, grasa, bebidas frías, ¿cierto? Vamos a tener ahí un problema también. ¿Ya? No sé si tanto. ¿Las sales biliares de dónde vienen? La fabrica el hígado. Pero la mezcla entre los glóbulos rojos muertos, viejos, lo que se destruyó en el vaso, ¿cierto? Y el grupo hemo del vaso viaja hasta el hígado y el hígado lo acopla, ese grupo hemo, lo acopla a una estructura, al colesterol. Entonces, mezclando colesterol con el grupo hemo, se forma una molécula mayor, ¿ya? Que son los pigmentos biliares. Y esa es la bilis. Entonces, fíjese que acá el hígado está mezclando colesterol con grupo hemo. Y la bilis después pasa al duodeno. Por lo tanto, una manera de deshacernos del colesterol es a través de la formación de la bilis. Porque el hígado ocupa el colesterol más el grupo hemo y después lo pasa hacia el duodeno. ¿Qué pasa si se obstruye el coledoco? Siniestro. ¿Qué va a pasar? No va a pasar hacia el duodeno, la bilis. Por lo tanto, las heces son blanquecinas. ¿Ya? Pero esos pigmentos tienen que salir por algún lado. Por lo tanto, la orina es un café furioso, como la Coca-Cola. Pero tiene tanto pigmento circulando en sangre que ya mucho de ese pigmento se va a través de la orina, no a través de las deposiciones porque hay una obstrucción y ahora se comienza a depositar en las mucosas y en la esclera del ojo, abajo la lengua, ya en los labios, entonces el sujeto cambia su tonalidad. Y cuando ya es mucho, se comienza a depositar en la dermis, por lo tanto la piel se torna también amarilla, a lo que llamamos ictericia. ¿Ya? Insuficiencia hepática aguda, manifestaciones funcionales, metabolismo aquí. La hipoglicemia, por disminución de la neoglucogénesis y por hiperinsulinismo relativo. El hígado no metaboliza la insulina, la cual se acumula. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjese que ese hígado ya no está funcionando muy bien. ¿Ah? No está funcionando. Por lo tanto, si el sujeto sube su glicemia, el páncreas sí va a estar funcionando y va a estar produciendo insulina. Pero esa insulina yo le dije que actúa muy bien entre tejidos, pero principalmente el hígado, el músculo y el sistema nervioso. Pero acá el hígado no está funcionando. Entonces el metabolismo de la glucosa no va a estar muy bueno. Por lo tanto, un hígado cirrótico, un hígado con grasa, ¿cierto? Ya no puede almacenar glucosa en forma de glucógeno. Por lo tanto, este sujeto está con mucho riesgo de hacer una hipoglicemia, como dice ahí, que le podría resultar mortal, porque ya no hay reservas. Un sujeto que tiene cáncer hepático, un sujeto que tiene cirrosis, entra en ayuna, no comió, pero ¿de dónde va a sacar glucosa? Tiene que sacar glucosa de los músculos, solamente le queda una vía de emergencia, que es el cortisol. Y la glucosa hepática ya prácticamente no se puede producir porque el hígado está funcionando muy mal en un paciente con cáncer o con cirrosis. ¿Ya? El hígado estabiliza la glicemia, pero aquí en este caso, si no hay un hígado funcionando, no ocurre ese hecho. ¿Ya? A ver, el chun anatómico y funcional. Hiperglicemia. ¿Qué ocurre con la hiperglicemia? Debido al hiperinsulinismo crónico, o sea, vamos a tener la insulina elevada, pero también la glucosa, y la presencia permanente de hormona hiperglicemiante, ya por estrés se genera una resistencia a la insulina. ¿Cuál es la hormona que nos sube la glicemia en estrés? Son dos, una en el estrés agudo y otra en el estrés crónico. ¿Cuál será la hormona que aumenta la glicemia en estrés agudo? No, ese era en estrés crónico. La adrenalina aumenta la glicemia en estrés agudo. O sea, se viene
Ustedes salen acá, van rumbo al metro y le sacan el teléfono un motochorro. Van a tener una, si son diabéticos, una hiperglicemia inmediata, inmediata. Pero ahí la culpa la tuvo la adrenalina. ¿Ya? Ahora, si están en constante tensión nerviosa, porque tienen una prueba, después tienen otra, después de vuelta de 18 otra, ¿cierto? Ahí tienen el cortisol elevado. Por lo tanto, constantemente van a tener la glicemia elevada o se exponen a eso. Pero si el cortisol lo tengo elevado porque estoy con estrés crónico, tengo un sistema de emergencia, porque mi cuerpo anda bien, funciona espectacular. Entonces, ¿quién va a bajar esa glicemia en caso de emergencia? La célula beta produciendo insulina, aunque esté estresado. Si mi páncreas está funcionando bien, sube la glucosa, porque estoy nervioso, estoy estresado, sube la glucosa, pero ¿quién la mantiene a raya? El páncreas, a través de la producción de insulina, si mi cuerpo funciona perfecto. ¿Ya? Pero a veces el estrés puede ser tan alto que tengo la glucosa elevada y estoy obligando a la célula beta a producir constantemente insulina. La célula beta en algún momento se bota a huelga porque las mitocondrias generan radicales libres que matan a la célula beta. Y esta célula beta, una vez que muere, no hay otra que para el recambio. ¿Ya? Por lo tanto, la reserva funcional de células beta se pierde. Por lo tanto, un sujeto que está con estrés crónico está predispuesto a tener diabetes. ¿Captaron? Porque el estrés crónico genera glicemia alta. Pero ¿cómo se evita que este número de 100 sea sobrepasado? Por exceso de funcionamiento de las células beta produciendo insulina. Y este sujeto está estresado, ¿cierto? Y está produciendo mucha insulina. ¿Qué le va a ocurrir? Delante yo les dije que la insulina es un anabólico. Comienza a aumentar de peso. ¿Se fijan? Entonces, debido al hiperinsulinismo crónico y la presencia permanente de hormona hiperglicemiante por estrés, se genera una resistencia a la insulina por parte de las células del organismo, lo que genera nuevamente hiperglicemia. Acá el sujeto está con la glicemia elevada y aumentando el peso, tomando agua prácticamente. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿de qué nos sirve este esquema? De nada, porque ya de todo lo dijimos. ¿Ah? Acá está la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Entonces, la corteza de la glándula suprarrenal, también llamada esa glándula adrenal, se le puede llamar de las dos maneras. Adrenal, porque es adyacente al riñón, o suprarrenal, porque está arriba del riñón, en los bípedos. En un perro no está arriba del riñón, sino que es adyacente, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta zona, la zona fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal, puede liberar cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Ya saben, transforma proteína en glucosa. Y de esa manera tenemos más glucosa circulando y el hígado ahora la puede almacenar ese exceso de glucosa, pero tiene una reserva limitada de almacenamiento. El exceso de glucosa la vamos a almacenar en el tejido adiposo, aumentando, ¿cierto?, la masa grasa. ¿Ya? Bien. Criterio diagnóstico para la diabetes. ¿Cómo vemos esto de la fisiopatología diabética? Valores normales menos de 100 miligramos por decilitro. Cuando se hace la prueba de tolerancia a la glucosa oral, acá al sujeto se le da a tomar a 75 gramos de glucosa. Puede ser en mi tiempo, chiquillos, siniestro, ustedes eran una espermatogonia en esa. ¿Ah? Estaban en el testículo de su padre cuando yo estudiaba esto. Fíjense que nosotros teníamos que disolver glucosa, la teníamos que pesar, disolverla en agüita, en un vaso precipitado, echarle una gotita de limón y se lo dábamos al paciente. Estamos hablando del año, me titulé el 99. La primera profesión, tecnólogo médico, la primera. Tecnólogo médico. Esa es mi primera profesión. Entonces, pero ahora no, pues ahora vienen botellitas con sabor, Fanta, Bills, es lo que quieran. ¿Ah? Son malos, sí, pero no es como en mis tiempos. Entonces, pero miren, tiene que ser menos de 140 miligramos por decilitro. Se deja al paciente 2 horitas. Esta prueba de tolerancia a la glucosa
es lo más eficiente porque antiguamente también se le pedía al paciente que almorzara y viniera de manera postprandial. Pero eso es muy relativo. Uno se puede comer una torta entera y otro puede comer lechuga. Entonces, es basal, siempre es basal. Siempre una glicemia basal para saber si se puede hacer esta test. Porque 2 horas. Porque el paciente, por ejemplo, si tiene una glicemia, imagínense un paciente que llegó al laboratorio a las 8 de la mañana o a la hora del almuerzo. No se hace esa hora, pero suponiendo que llegó con una glicemia 400, ¿le hará tomar 75 gramos de glucosa? Si ya tiene una, por eso una basal importante, ¿ya? Y la hemoglobina glicosilada tiene que ser inferior a 5,7%, ¿ya? ¿Cuándo consideramos a este paciente como prediabético? ¿Ya? Esta tabla es muy importante, chiquillos, ¿eh? Para su futuro cercano. Prediabético, 100 a 125 miligramos por decilitro de sangre, por cada 100 ml de sangre. Prediabético. Una PTGO, una prueba de tolerancia a la glucosa oral, entre 140 y 199 miligramos. Y una, ¿qué es esto acá? Hemoglobina glicosilada, entre 5,7 y 6,4. Pero ya diabetes, 126 miligramos, ¿ya? Con 2 tomas de glicemia en ayuna, más de 200 en la prueba de tolerancia a la glucosa oral y más de 6,5% de hemoglobina glicosilada. Es prediabético. Es prediabético. Si ya está en esta área, ya es prediabético. Depende. ¿Se puede revertir bajando de peso? Claro, se puede revertir bajando de peso, consumiendo una dieta rica en fibra y en antioxidantes. Pero se puede revertir por lo siguiente, o por lo que le explicaba al comienzo. Un sujeto, si usted pesa 90 kilos, la cantidad de insulina que tiene no da abasto. Pero si bajó ahora 70, esa misma, no es que produzca más insulina, la misma cantidad de insulina ahora da abasto para cubrir toda esa masa corporal. Por lo tanto, la diabetes es reversible fisiológicamente con una baja de peso y ejercicio. Los dos mejor. ¿Ah? ¿Ah? Haga ejercicio y baje de peso. Pero la 1 no, pues la 1 es por deficiencia de insulina nomás. Y el sujeto que tiene deficiencia de la insulina no tiene células beta, por lo tanto se tiene que inyectar. Sí. La 2, ya. Un trasplante. Sí. Pero el páncreas está igual de malo. Por un día. No, no, nada. Si lo que regula la glicemia rápidamente es el páncreas. Sí, sí, sí. Mala idea, no se va a ganar el premio Nobel. ¿Ah? Ya, ya. Sí. Sigamos entonces, chiquillos, con el control del eje hormonal sobre la glicemia. Veamos, el control del eje hormonal sobre la glicemia. Hemos hablado de insulina, y yo espero que ya esté claro eso. Hemos hablado también de glucagón, y ya más o menos está claro. Vamos a ir profundizando, pero no son las únicas hormonas que tienen relación con la regulación de la glicemia. Hay otras glándulas que también nos ayudan a regular la glicemia, como la tiroides, ¿ya? La tiroides aumenta el metabolismo basal, ¿ya? Por lo tanto, la tiroides hace que se consuma más glucosa. Si se consume más glucosa, la tiroides va a tender a gastarla para formar ATP. Por lo tanto, esa ATP, ¿dónde se va a generar? En músculo y sistema nervioso. ¿Pero a costa de qué? A costa del consumo de la glucosa. ¿Quién favorece ese consumo de glucosa? La hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas aumentan el gasto de glucosa, ¿ya? Entonces, acá está el eje que estudiamos ¿cuándo lo estudiamos? La semana pasada. Hipotálamo, productor de esta hormona liberadora de tirotrofina que actúa sobre la adenohipófisis, produciendo tetrayodotironina y triyodotironina, que actúan sobre la tiroides, ¿cierto? Pero fíjense acá, tenemos una cuestión. Estoy viendo si están atentos, ¿eh? ¿Qué produce la hipófisis? Realmente, porque el hipotálamo produce TRH, o sea, hormona liberadora de tirotrofina. ¿Pero qué produce la hipófisis en respuesta al hipotálamo? TSH, que actúa sobre la tiroides. Y la tiroides es la que produce triyodotironina y tetrayodotironina. Y esto es el eje de la retroalimentación negativa para apagar estos dos tejidos,
¿ya? A estas dos glándulas. ¿Dónde se ejerce el mayor efecto de T3 y T4 para apagar? ¿Aquí, en hipófisis o en hipotálamo? En hipófisis, ¿ya? Entonces, probablemente me equivoqué, pero para ver si están atentos. La hipófisis produce TSH, pero la T3 y T4 es producida aquí abajo, en la tiroides. ¿Cuál de las dos es rápidamente activa? ¿T3 o T4? T3. T4 no, porque recuerden que tiene que pasar por el riñón, y el riñón tiene una enzima que se llama desyodasa, y le quita un átomo de yodo. Y de T4 pasa a T3, que es la forma activa. ¿Ya? Bien, tiroides y glicemia. Aumento de la síntesis de proteínas con valores normales, dice acá, sobre los azúcares. Aumenta la glucogenólisis, por lo tanto, aumenta la glicemia. ¿Con qué finalidad? La glándula tiroidea persigue esta alza de glucosa, o sea, está rompiendo glucógeno del hígado para que aumente la glucosa en sangre. ¿Con qué finalidad? Para que esa glucosa se vaya a los músculos y, y al sistema nervioso para que se transforme en energía. ¿Se fijan? Entonces produce en el hígado glucogenólisis, o sea, se rompe el glucógeno. Lo que, como consecuencia, ¿qué trae? Si se rompe el glucógeno, aumenta la glicemia. ¿Para qué? Para que tengamos energía, sistema nervioso, sistema muscular. Aumenta la absorción de glucosa por el intestino, con la misma finalidad, tener más glucosa para la síntesis de energía. ¿Ya? Sobre los lípidos, lo mismo, rompe los lípidos. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad de romper los lípidos? La lipólisis. Lo mismo, generar más energía. ¿Ya? Sobre el agua, aumenta la pérdida, porque aumenta la presión arterial también aquí. Aumenta la frecuencia cardíaca. Llega más sangre a la arteria renal. Por lo tanto, la filtración es mucho mayor y se pierde agua. Y el sujeto tiene ahora más sed. ¿Se fijan? Entonces, a pesar de que la hormona tiroidea aumenta en el consumo de glucosa, para que el cuerpo tenga mucha glucosa, tiene que fabricarla, tiene que absorberla por el intestino y tiene que liberarla a través del glucógeno hepático, para que haya más glucosa para el sistema nervioso y el sistema muscular. Ya. La suprarrenal. ¿Qué tiene que ver la suprarrenal? También esto ya lo saben, porque la suprarrenal va a producir en la zona fascicular, que es esta. Recuerden que la corteza tiene tres zonas. La glomerulosa, que produce aldosterona, un mineralocorticoide que reabsorbe sodio, hace que se reabsorba sodio en el riñón. La zona fascicular, que produce corticoides. ¿Ya? Los corticoides, el cortisol y la cortisona, son hormonas que las llamamos glucocorticoides porque aumentan la glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces, eso va a tener un efecto muy potente en la formación de glucosa, aumenta la glucosa en sangre. La zona reticular produce andrógeno, andro significa hombre, pero acá abajo encontramos la médula del adrenal. ¿Qué produce la médula adrenal? Dos hormonas relacionadas con el estrés agudo, adrenalina y noradrenalina, que también es una hormona hiperglicemiante, pero en fase aguda, estrés agudo. Y la zona fascicular produce cortisol, que es una hormona hiperglicemiante en estrés crónico. ¿Ya? Esto también ya lo ubican, porque estas láminas las vimos, pero fíjense acá. El hipotálamo produce hormona liberadora de corticotrofina, que actúa sobre la hipófisis, y la hipófisis produce hormona adrenocorticotrófica, que actúa sobre la glándula suprarrenal. Un punto en particular. ¿Cuál es la zona que produce glucocorticoide? La zona fascicular. Aquí habíamos visto una lámina atrás. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Un descansito? ¿Un descansito? Ya, uno, vayan a comprar un cafecito y vuelvan para continuar desde esta lámina, lámina 28. Ya, chiquillos, habíamos quedado en esta lámina de hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. La secreción de glucocorticoides está regulada por este eje, ya como habíamos estudiado. Pero fíjense que aquí está la producción de una hormona, una hormona hipofisiaria, la adrenocorticotrófica,
pero tiene algunas características que son mencionadas acá. Primero, secreción pulsátil, ritmo circadiano, secreción fuertemente inducida por estrés, retroalimentación negativa. Pero hay una característica acá. La adrenocorticotrófica tiene gran parecido a otra hormona que es una hormona que estimula a los melanocitos. Se parece mucho. ¿Ah? La hormona melanocito estimulante. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí piensen un poquito, para los que vienen llegando recién, ¿ah? Que si un paciente produce esta hormona en gran cantidad, la ACTH, por un tumor hipofisiario, ¿ya? O por la falta de retroalimentación negativa, se va a producir un alza de ACTH. La ACTH se parece mucho a la hormona melanocito estimulante y eso va a producir una estimulación del melanocito que tiene una sola consecuencia, mayor pigmentación. Los melanocitos se hiperpigmentan. Por lo tanto, este paciente va a quedar más oscurito. ¿Ya? Bien. Esa es la pregunta número 14, chiquillos. ¿Ya? ¿Ah? Del melanocito. Ahí quedó la gracia. Suprarrenal y glicemia. Claro, chiquillos, está grave. Suprarrenal y glicemia. La corteza suprarrenal, entonces, ya saben lo que va a producir acá. Va a producir un alza de cortisol y el cortisol es lo que aumenta la glicemia por aumento de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Entonces, secreta un grupo de hormonas denominada corticosteroides, sintetizando toda a partir del colesterol. Todo lo que es corticoide, la cortisona, cortisol, aldosterona también, hormonas sexuales, todo lo que se produce en la corteza de la glándula suprarrenal viene a partir del colesterol. El colesterol es el sustrato. ¿Ya? La médula suprarrenal secreta catecolamina. ¿Cuáles son las catecolaminas? Cuando hablamos de catecolamina, ¿qué es? Adrenalina y noradrenalina. La mayor parte es adrenalina, el 80%, que tiene mucho más efecto que la noradrenalina. ¿Ya? La corteza existen tres zonas histológicamente diferenciadas que antes las vimos. Tenemos la zona glomerular que produce mineralocorticoides. ¿Por qué se llama mineralocorticoide a la aldosterona? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Para qué sirve la aldosterona? ¿Una hormona sexual? No. Es lo único que no produce. ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De minerales, mineralocorticoides. ¿Pero cómo se llama ah? ¿Cómo se llama ese mineral? Sodio, sodio. Entonces, la zona glomerular produce un mineralocorticoide que absorbe el mineral que es el sodio y a esa hormona la llamamos aldosterona. Esa aldosterona va a producir la reabsorción de sodio en el tubo colector y en el túbulo distal. ¿Qué va a traer como consecuencia cuando el sujeto produce mucha aldosterona en un tumor, por ejemplo? ¿Qué trae como consecuencia? Mucha reabsorción de sodio, ¿cierto? ¿Qué arrastra el sodio hacia la sangre? Si se está reabsorbiendo sodio, se arrastra cloro, por lo tanto una sal, cloruro de sodio, y eso al mismo tiempo arrastra agua hacia la sangre. Por lo tanto, tenemos agua, sal, aumentando en concentraciones a nivel sanguíneo. ¿Y eso qué le genera a la presión arterial del sujeto? Aumenta. Entonces, ¿en qué caso se va a producir una liberación de aldosterona en el paciente? ¿En qué caso es fundamental que se produzca aldosterona? En una baja presión. ¿Captaron? Pregunta de prueba. Quien no sepa esa respuesta, renuncia a la carrera, porque ya lo hemos revisado varias veces. ¿Ya? ¿Estamos, chiquillos? Zona fascicular, glucocorticoides, cortisol, cortisona, corticosterona, pero la más potente es el cortisol. ¿Ya? Como vimos en la clase anterior, hay sustancias desarrolladas por la industria farmacológica, como la dexametasona, que es 10 a 20 veces más potente que el cortisol, con sus mismos efectos. Y la zona reticular produce andrógenos sexuales, androstenediona y dehidroepiandrosterona. Entonces ya sabes, si aquí encontramos andro en ambas palabras, significa que son hormonas sexuales masculinas. Menos potentes sí que la testosterona. ¿Ya?
donde lo encontramos en la zona más profunda de la corteza suprarrenal, esta zona que parece una red, por lo tanto zona reticular. Suprarrenal y glicemia, esto ya también lo tienen claro a esta altura. Cortisol, metabolismo de carbohidratos, aumenta la gluconeogénesis hepática. ¿A partir de qué? Ah, no lo tienen tan claro. No. ¿Dónde hay un arma para dispararme? No, pues chiquillo. Ya. No acepto, no acepto. ¿Ah? No. A ver, fíjense. Estamos hablando del cortisol. Chiquillo, miren, hagan sinapsis. Primero piensen la pregunta. ¿Ah? Si están así para su examen de título, siniestro. Piensen. Fíjense, cortisol aumenta la gluconeogénesis hepática, ¿cierto? Aumenta la gluconeogénesis hepática. ¿No? Aumenta la glucosa. ¿Qué utiliza como sustrato el cortisol para aumentar la gluconeogénesis? ¿De dónde? ¿Qué utiliza como sustrato? Me va a volver a dar una hemorragia subaracnoidea. ¿Ah? Piensen. No. Ya, no gastemos más tiempo. La proteína. Proteína. No. Ya, entonces, chiquillos, recuerden, tengan eso en mente. Cuando hablamos de gluconeo, es nuevo, de donde no existía la glucosa, de algo distinto a la glucosa, por lo tanto de las proteínas. Entonces, en caso de emergencia, yo delante les dije de que, a ver, si nosotros estamos en ayuna, vamos a sacar glucosa del glucógeno que está almacenado, pero en algún momento se acaba. Por lo tanto, ya no tenemos más glucógeno, no tenemos más glucosa, hay que formar nueva glucosa hepática. ¿Quién hace eso? A las 8 o 9 de la mañana, el cortisol. Pero lo hace a costa de ¿qué? De la proteína. Gluconeogénesis. Aumenta la resistencia a los efectos de la insulina. Fíjense, aumenta la resistencia a la insulina. Aumenta la resistencia a los efectos. Entonces, un sujeto que es diabético y está estresado, la insulina le hace menos efecto. Entonces, un sujeto si se inyecta insulina y está estresado, a lo mejor la misma dosis de insulina es insuficiente para regular la glucosa. Por lo tanto, ese abuelito, ese papá, la mamá, a que todos los días se tiene que inyectar una insulina, pero si usted la hace pasar rabia, o al caballero, a la señora, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aumenta el cortisol, porque es una hormona del estrés. Si aumentó el cortisol, la insulina que se inyectó ya no le hace tanto efecto. Por lo tanto, tiene hiperglicemia. Se siente mal y se va a ir a acostar. ¿Captaron? No pelee con un diabético. ¿Ah? Aumenta la resistencia a los efectos de la insulina. ¿Ya? Si tiene un familiar diabético, no me lo estrese. ¿Ya? Si usted le inyecta la misma dosis de insulina todos los días y después le mide la glucosa, probablemente aún la tenga elevada. Porque tiene en esta ecuación cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Fabrica más glucosa. ¿A partir de qué? De la proteína. Aleluya. ¿Ya? Estamos en órbita, ¿cierto? Ahí se entendió. ¿Ya? Metabolismo, aquí está, pues, chiquillos, acá está. Estamos gastando ATP de más. Metabolismo de las proteínas. ¿Ya? Aumenta la síntesis y catabolismo de las proteínas. Ahí está la respuesta. En todo el cuerpo. En especial proteínas. Fíjense acá, esto es interesantísimo. Catabolismo de las proteínas. ¿Para qué? Para formar glucosa. Pero ¿a costa de qué? De proteínas de la inmunidad y del músculo. Por lo tanto, el cortisol nos baja la inmunidad. A partir de los anticuerpos, ¿qué va a hacer? Los cataboliza. Por lo tanto, el hígado va a fabricar glucosa a partir de los anticuerpos. La médula ósea que genera los leucocitos
ahora ya no van a haber leucocitos, porque las proteínas para generar leucocitos se fueron a la formación de glucosa. Entonces, este sujeto que está estresado, la inmunidad cae, se enferma, porque tiene prueba el día lunes, el martes, el miércoles, disertaciones. Entonces, un resfriado que le debería durar, como le dije la semana pasada, 4 a 6 días, 7 días, a este sujeto le dura 2 semanas. ¿Ya? Porque la inmunidad está baja. Metabolismo de los lípidos aumenta la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo para tener más energía. Cortisol tiene una función similar a la hormona tiroidea, ¿se fijan? ¿Cuál es la finalidad? Que el sujeto tenga más energía. Entonces, fíjense, sujeto estresado, baja su sistema inmunológico, hace catabolismo proteico, por lo tanto se adelgaza las piernas y los brazos. El exceso de glucosa que está generando se puede almacenar también a nivel abdominal. Su sistema inmune está bajito, pero tiene energía para estar a las 9 de la noche todavía en una clase de fisiopatología. Habiéndose levantado a las 5 o 6 de la mañana, todavía tiene energía. Ahí estamos, ahí como en las cuerdas, pero tiene energía. Pero este mismo sujeto que entra, ahora por ejemplo, sale de vacaciones, ahí el cortisol ya no está tan estresado. Por lo tanto, el cortisol baja y al otro día ya no tiene esa energía, aunque está de vacaciones. Ya no tiene energía, porque ya no está el cortisol. Y fermenta hasta las 11 de la mañana, duerme como oso. ¿Te fijas? ¿Capta, chiquillo? ¿Capta? Porque ya no tiene cortisol. No está ese input para la formación de glucosa. ¿Ya? Entonces el estrés tanto físico, cuando pelea con el pololo o con la polola, ¿ah? Siniestro. ¿Ah, no? Ah, con la polola. Ah, bueno, está bien, chiquillo, está bien. Ya no peleé, en el fondo no peleé con nadie. Ay, ¿para qué estar peleando? Haga el amor. No, bueno, sí, sí, amor, sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, eso genera mucho cortisol. ¿Ya? No, ahora se liberó otra hormona, no adrenalina, porque la adrenalina es negativa, sino que serotonina y endorfinas. La endorfina produce vasodilatación, llega al sistema inmune a todas las partes del cuerpo donde hay una bacteria y la elimina. ¿Ah? Efecto, ¿ah? Efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces, fíjense que el cortisol tiene efecto antiinflamatorio. Se utiliza, ¿ya? Lo vamos a ver después en un experimento. Potente acción antiinflamatoria a través de numerosos mecanismos. Fíjense, esto se lo voy a explicar más fácil de lo que aparece ahí. De la membrana plasmática, recuerden por su clase de biología, la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica. Y de ahí hay una enzima que se llama fosfolipasa, que transforma esos fosfolípidos en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico produce todas las moléculas que se relacionan con la inflamación. Prostaglandina, leucotrieno, todo. ¿Ya? ¿Qué hace el cortisol? Bloquea el paso de fosfolípido a ácido araquidónico. O sea, bloquea una actividad de una enzima que se llama fosfolipasa. No entendieron nada. Voy a hacer un esquema. A ver. Si tenemos, por ejemplo, la membrana plasmática. Ahí está, muy bien. Entonces tenemos fosfolípidos, ¿cierto? Pero aquí hay una enzima que se llama fosfolipasa, que transforma los fosfolípidos de la capa lipídica, lo transforma en ácido araquidónico. Y de aquí vienen todas las moléculas proinflamatorias. Todas. Leucotrieno, tromboxano, prostaglandina. ¿Qué hace el cortisol? Bloquea esta enzima. Cortisol. Bloquea la fosfolipasa, por lo tanto los fosfolípidos no pasan al ácido araquidónico y no se produce ninguna molécula de la inflamación. Fácil, ¿o no? Entonces, es el efecto antiinflamatorio que tiene el cortisol. ¿Sí? ¿Sí o no? No es fácil. No es fácil.
Entonces, por eso hay dice efecto antiinflamatorio, de manera natural. ¿Ya? Y delante le dije que hay otras moléculas desarrolladas por la industria farmacológica, como la dexametasona, que es 10 a 20 veces más potente que el cortisol. Otro efecto en dosis elevada aumenta el número de eritrocitos plasmáticos e induce osteoporosis. ¿Por qué? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué podríamos tener a un paciente acá con osteoporosis? Se los dije la semana pasada. ¿Por qué un paciente con cortisol elevado tiene osteoporosis? Porque el calcio se va a ciertas partes del cuerpo. Sí, pero antes de eso, ¿qué hace el cortisol para que ocurra eso? Sacan los huesos. Colágeno. Porque recuerden que el cortisol es glucocórtico y aumenta la glucosa a costa de ¿qué? Del colágeno. Entonces el colágeno se rompe, ¿cierto? Y se va al hígado y ahora tenemos glucosa para tener energía. Entonces el cortisol rompe el colágeno 1 y 5 los huesos. Y al mismo tiempo, ¿dónde se deposita el calcio? Sobre estas moléculas de colágeno. Pero si no hay colágeno, el calcio se suelta y queda un poro que llamamos osteoporosis. ¿Ya? Enfermedad de Addison y glicemia. ¿Ya? Enfermedad de Addison, bajos niveles de cortisol. Bajos niveles de cortisol, eso es importante. Debilidad muscular generalizada, anorexia progresiva, pérdida de peso. Paciente con hipoglicemia, hipotensión arterial, hiperpotasemia o hipercademia, es lo mismo, e hiponatremia. Hiperpigmentación de la piel y mucosa por aumento del ACTH. ¿Por qué aumenta la ACTH en estos pacientes? Porque no hay cortisol, ¿ya? Bajo nivel de cortisol. Por lo tanto, no está bloqueado el eje, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Especialmente zona de fricción y encía. Hiperpigmentación, donde están estos melanocitos, en zona de fricción, en las articulaciones, en el cuello, acá atrás también, ¿ya? Pérdida de vello axilar, pubiano, disminución de la libido, en mujeres, trastornos menstruales, diarrea y dolor abdominal. Vamos a ver cada una de estas partes, ¿ya? Parte 2. Síndrome de Cushing y glicemia. Aquí ocurre lo contrario. Acá el cortisol está muy alto. El síndrome está causado por una exposición prolongada a cantidad excesiva de cortisol. Esto también lo habíamos comentado, ¿no? ¿Por qué acá se producen estas estrías, que son esta ruptura en la piel? Por la falta de colágeno, o el colágeno que está roto. ¿Por qué? Porque el cortisol está transformando ese colágeno en glucosa en el hígado. Pero también este paciente comienza a aumentar su glucosa en sangre, la empieza a acumular como grasa abdominal y grasa acá en esta zona de la espalda alta. ¿Ah? ¿Qué más? El paciente ya no produce factores de la coagulación porque está, en vez de producir con esas proteínas factores de la coagulación, que son proteínas, está produciendo glucosa. Por lo tanto, no hay factores de la coagulación y ahí el paciente tiene equimosis, o sea, en el fondo tiene moretones. ¿Ya? ¿Qué más? Resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad centrípeta, tronco, abdomen, cara, ¿ya? Etc. Un paciente con síndrome de Cushing. Exceso de cortisol. ¿Por qué podría tener exceso de cortisol un paciente? ¿A quién se le ocurre? ¿Ah? Estrés, ¿ya? En condiciones fisiológicas normales, todos tienen el cortisol elevado aquí, en esta sala, pero hay un rango, ¿cierto? Mínimo y máximo. Estamos dentro del rango normal, estamos dentro de ese rango normal, pero arribita. Pero aquí en este caso, estás pasado de ese rango normal arriba. ¿Por qué podría tener elevado el cortisol? Patológicamente, no funcionalmente como nosotros, patológicamente. No, no, esa es la consecuencia. No, no, no. ¿Ya? ¿Qué hay en la hipófisis? Ahí está el estímulo para que tu sujeto produzca cortisol. ¿Cuál? ¿Cuál? ACTH, claro que sí. La ACTH. Entonces, si la hipófisis produce mucha ACTH,
el cortisol va a estar elevado porque la corteza de la glándula va a responder ante la elevación de ACTH. ¿Y por qué la hipófisis se le ocurre, extrañamente, producir más ACTH? Por un tumor hipofisiario. El sujeto tiene un tumor hipofisiario, se produce mucha ACTH y como consecuencia tenemos que la suprarrenal responde hacia esa alza de ACTH como sabe responder, produciendo más cortisol, ¿no? Ese síndrome de Cushing, ¿es primario o secundario? Claro. ¿Captaron? Ahora, si el paciente tiene una elevada concentración de cortisol, pero la ACTH está por el suelo, ¿dónde está la culpa? ¿Dónde está la causa de esto? De que el cortisol está elevado, síndrome de Cushing, pero la ACTH hipofisiaria está en el suelo. O sea, está respondiendo al feedback negativo. No, no, porque si no sería secundario. No. Primario. Primario, no. No, 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 no. No. Fíjense, yo les dije lo siguiente, ACTH por el suelo, pero el cortisol sigue estando elevado. ¿Quién produce el cortisol? La suprarrenal. Y si ahí está, el centro del problema es primario. Por lo tanto, a lo mejor el tumor no es hipofisiario, lo estamos viendo porque no hay ACTH, sino que el tumor es en la misma glándula suprarrenal productora de cortisol. ¿Captaron, no? Si el tumor está en la suprarrenal, este sujeto en vez de tener 1 millón de células productoras de cortisol va a tener 500 millones, por una corteza muy amplia produciendo cortisol. Ante la falta de estímulo se independizan las células tumorales y siguen funcionando igual, aunque no haya estímulo. ¿Ya? Ese sería un síndrome de Cushing primario. ¿En qué caso tendríamos un síndrome de Cushing terciario? ¿Qué tendríamos elevado y dónde estaría el problema? Es raro, pero puede ocurrir. ¿Cuándo es terciario? Una patología endocrina. ¿Qué glándula se afecta? Ahí es el hipotálamo. Pero el hipotálamo tendría una elevada concentración de CRH. Como consecuencia aumenta la ACTH. Y si aumentó la ACTH, impacta a la suprarrenal y aumenta el cortisol. Eso es terciario. ¿Ya? Duda, hasta aquí, chiquillos. ¿Estamos bien? Y aquí en poquita. Diabetes, ya estamos claros con, ahí está un islote pancreático. Ahí se ve muy clarito este islote pancreático, páncreas endocrino. ¿Ya? Diabetes mellitus, ya estamos entrando en órbita. Serie de trastornos metabólicos que tienen en común la presencia de hiperglicemia. Mecanismo patogénico de la hiperglicemia. Déficit de secreción de insulina. Una causa. ¿Ya? Por déficit de las células beta. O la otra causa, resistencia a los efectos de la insulina por las células de los tejidos, especialmente hígado, músculo y adiposo. O sea, a lo mejor el sujeto no produce insulina, o si es que produce, los receptores de insulina están alterados. O sea, existen esas dos causas. Predispone a la aparición de complicaciones crónicas por esta hiperglicemia, que puede prevenirse con diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y control glicémico óptimo. Tratamiento adecuado en la dieta, el tratamiento con insulina. Muchas veces el paciente ni siquiera requiere insulina, sino que requiere algún medicamento que aumente los receptores de glucosa o los receptores de insulina, como la metformina. La metformina bloquea la producción de glucosa por parte del hígado, bloquea la gluconeogénesis. Eso hace la metformina. Pero además mejora la afinidad de la insulina, ¿cierto? Con su receptor. Entonces la metformina en algunos pacientes es suficiente para controlar la glicemia. Actualmente la diabetes puede ser clasificada en 11 tipos, siendo la más frecuente la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Veamos algunas solamente. Por déficit de la secreción de insulina, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad autoinmune. Ahí está la clave, chiquillos, de esta diabetes tipo 1, autoinmune. Crónica, en la cual se destruyen lentamente las células beta pancreáticas debido a hipersensibilidad tipo 4. ¿Ya? Se debe a la interacción de factores genéticos y ambientales. Esto ocurre durante la infancia. No es la más frecuente, ¿ya? Porque sabemos que la más frecuente es la tipo 2. Diabetes tipo LADA, ¿ya? Como la marca de auto, siniestra, mala. Entonces, 1%, ¿cierto?
Fíjense, muy poco frecuente, 1%. También denominada diabetes autoinmune latente, pero en adultos. ¿Ya? Es una enfermedad también autoinmune, crónica, en la cual se destruyen las células beta pancreáticas, al igual que la diabetes mellitus tipo 1, pero en forma más lenta. Y fíjense, podríamos generar diabetes LADA, ¿ah? La diabetes del adulto, de los 30 a los 50. ¿Por qué se puede generar esta diabetes autoinmune? Porque, por ejemplo, nos da una neumonía, el sistema inmunológico ataca a la bacteria, pero la bacteria tiene el mismo antígeno que nuestras células beta. Por lo tanto, nuestro sistema inmune no discrimina entre célula beta y la bacteria, ataca a ambas por igual. Y nos destruyó nuestra célula beta y quedamos diabéticos de un momento a otro. Eso nos puede pasar después de una neumonía. ¿Ya? Estamos hablando de infecciones más bien bacterianas. Cualquiera de nosotros, ¿ah?, podría llegar a esta diabetes tipo LADA. ¿Ya? Diabetes tipo MODI, ¿ya? Ahí está la sigla en inglés, 1%, igual que la LADA. También es conocida como la diabetes del adulto de inicio juvenil. No, ya, no nos dio ya. ¿Ya? Es una patología genéticamente autosómica dominante. Solo está mutado un gen autosómico. Hay varios tipos. Su patogenia es la disminución de la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. ¿Ya? Pero es genética. ¿Ya? Genética, autosómica dominante. ¿Ya? No tiene relación con el sistema inmune como el anterior. ¿Ya? Por déficit, la secreción de insulina, enfermedades crónicas que destruyen el tejido pancreático. Pancreatitis crónica, fibrosis, cualquier elemento que destruya el páncreas. ¿Ya? Infecciones congénitas que destruyen el páncreas endocrino. Rubiola, ¿ya? Citomegalovirus, destrucción del páncreas endocrino, también por reacción cruzada. ¿eh? Por resistencia de los tejidos a los efectos de la insulina. Esta es la más importante. Diabetes mellitus tipo 2. Resistencia de los tejidos a los efectos de la insulina. Se debe a la resistencia a la acción de la insulina por parte de los tejidos del organismo. Se debe a la interacción de factores genéticos y ambientales. Los factores inductores más relevantes son la obesidad y el sedentarismo. Así que aquí nos vamos todo al gimnasio. ¿Ya? Se origina generalmente a partir de los 30 o 40 años de edad. ¿Ya? La más importante. Pero fíjese que acá este sujeto que está cursando con esta diabetes mellitus tipo 2, primero inicia con una resistencia a la insulina, ¿cierto? La insulina no tiene efecto. ¿Qué se produce? Glicemia alta. Baña a las células beta del páncreas. ¿Cómo responde el páncreas? Produciendo más insulina. Y este sujeto aumenta de peso. Pero se agota la célula beta y muere por este trabajo. Y ahora después deja de producir. Porque al comienzo está produciendo mucha insulina este diabético tipo 2. Mucha insulina. ¿Qué hay que darle a este paciente para que tenga efecto esa insulina? Un medicamento, metformina. Y ahora sí tiene efecto su propia insulina. Pero si no toma metformina, le está exigiendo su cuerpo, por lo tanto termina matando sus células beta y después ya perdió sus células beta y ya con los años se tiene que inyectar insulina por no haber utilizado metformina o por utilizarla algunos días sí, otros días no. ¿Ya? Sin miedo. Ya, falta poquito, falta poquito. ¿Ah? Diabetes gestacional. Se debe a la resistencia a la insulina producida por alguna hormona elevada en el embarazo. Cortisol, progesterona, varias hormonas. Lactógeno placentario. Aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? El paciente puede quedar con una predisposición a sufrir diabetes mellitus tipo 2. Pero la consecuencia, y la que conversamos al inicio de la clase, que es una hormona anabólica. Por tanto, el feto aumenta de peso. ¿Ya? Y esto no va a ser un parto normal, sino que será cesárea. Endocrinopatía, que generan resistencia a la insulina. Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. ¿Cómo está el cortisol en este síndrome? Muy alto. Siniestramente alto. El síndrome de Cushing. Muy alto. Y si el cortisol está muy alto, genera más glucosa. ¿Ah? Y hay otros también. La acromegalia. Interacción de factores genéticos y ambientales. Parte genética, muy importante en la diabetes tipo 2, poligenética, ya concordancia entre gemelos idénticos. Ya, o sea,
dos gemelos idénticos existe hasta un 90% de probabilidad de tener esta patología. Y si ambos padres son diabéticos, el riesgo es de un 40%. Si los dos son diabéticos, ejercicio, dieta sana, ¿ah? Parte ambiental, dieta hipercalórica, sedentarismo, no hacer ejercicio, obesidad centrípeta y visceral. Centrípeta, esta zona abdominal. ¿Ya? Y nos falta la última patita y pocas láminas. Resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa. Disminución de la efectividad de la insulina. Esto ya también lo podemos entender a esta altura. En el metabolismo de la glucosa se acompaña de hiperinsulinismo. ¿Qué ocurre? Si hay mucha insulina, aumentamos de peso. ¿Ya? Por eso los diabéticos en un comienzo, cuando suben su insulina en los primeros años de desarrollo de esta enfermedad, son obesos. Pero después, al matar sus células beta, ya en los últimos, qué sé yo, después de los 60, 70 años, ya no son obesos, sino que se adelgazan demasiado. ¿Ya? ¿Por qué son obesos? Porque tienen insulina elevada. ¿Ya? No, es grasa, claro. Célula beta pancreática secreta más insulina. ¿Ya? Se manifiesta por disminución del transporte de glucosa hacia la célula estimulado por insulina, especialmente músculo esquelético y tejido adiposo. Ahora, ¿por qué un sujeto con glucosa descompensada tiene más sed? ¿Cuál es la explicación de eso, chiquillos, que hay más sed? ¿Por qué tiene más sed? Porque la absorción de agua en su organismo es mucho más rápida. Más rápido, absorbe más agua, pero para que absorba más agua, previamente la tiene que haber eliminado. ¿Y por qué la elimina? ¿Por qué elimina al sujeto agua, tanta agua, en la diuresis? ¿Por qué orina tanto un sujeto con diabetes? Porque su sangre está llena de glucosa, pasa esa glucosa a la orina y atrapa más agua, arrastre osmótico. Entonces ahora la glucosa común que está en la orina arrastra mucho más agua y pierde agua. Por lo tanto, baja la presión y ¿qué se genera a nivel hipotalámico? Sed. ¿Captaron? Y una manera de eliminar glucosa es a través de la orina. Y la orina es siniestamente dulce. ¿Ah? Y esa era la manera que tenían los médicos para discriminar la diabetes mellitus de la insípida. Eso se lo dije en fisiología. Era chupeteando la orina del paciente y si está dulzona, ¿ah? Diabetes mellitus. Pero si no estaba con sabor, ¿ah? Si no estaba dulce, me decía diabetes insípida. Entonces ya sabía de que la alteración no era por insulina, sino que era por aldosterona o otra hormona como la vasopresina o cualquier otra causa. ¿Ya? Siniestro, ¿eh? ¿Ya? Siniestro. Disminución del metabolismo del adipocito, ¿ya? Aumenta la lipólisis, ¿ya? Esto ya lo vimos. Resistencia insulínica, aumento del ácido graso, disminución de las proteínas. Resistencia a la insulina. Se manifiesta por menos acción de las incretinas, hormona liberada por el intestino posterior. Ya, no, pero esto ya es demasiado elaborado, chicos. Yo no quiero marear con esto. Sí, esto está muy siniestro. Vamos a cortar aquí, ¿no? ¿Ya? Porque esto está más aplicado a otra carrera que en nutrición. ¿Ya? Vamos a dejarla hasta ahí, ¿no? ¿Ya? A lo que nosotros nos interesa más entender un poquito lo que en la, laboratorio. ¿Ya? Pero ahí están las láminas si la quieren revisar también. Esto no sale en la prueba. Desde esta lámina, que es la lámina 41, desde la 41, es que faltan 5 láminas, ¿no? Que viene más aplicado a la nutrición. ¿Ya? Pero léala también porque es interesante.